Vamos a ver un circuito RLC, R porque tiene resistencia, L porque tiene autoinducción, C porque tiene capacidad. En este caso tenemos los tres componentes serie, en circuito serie. Están en serie uno detrás de otro a continuación, en el mismo circuito. La tensión del generador que alimenta este circuito, VG, la tensión VZ del receptor y la corriente del circuito. Esta tensión VZ, la VZ, es igual a la suma de la VR más VL y más VC. Por supuesto, de forma vectorial. Y nuestra impedancia del circuito, porque este circuito lo podemos reducir a uno mm, como más básico, que sería con una única carga, en vez de tres cargas, decimos tiene una sola, que la voy a llamar impedancia, Z. Y esa impedancia la puedo calcular como la raíz cuadrada de r al cuadrado más xl menos xc al cuadrado. Para lo cual tendría que calcular la xl por una parte, omega por l, y la xc por otro, 1 partido por omega c. Los introduzco aquí y calculo la z, el valor en módulo de z, o sea, su valor numérico. El ángulo lo tengo que calcular de la arcotangente de x partido por r. Y siendo x la xl menos la xc. O sea, esta es la reactancia xl, reactancia inductiva, y xc, reactancia capacitiva. Bueno, y esta, entonces el phi, el ángulo phi, se calculará como el arco tangente de xl menos xc partido por r. Vale, y esto realmente en forma de gráfico de impedancias, ¿cómo sería? Pues la resistencia siempre va a estar a 0 grados, la dibujamos como si fuera un vector R. La XL sabemos que es a 90 grados desde aquí, por tanto, esta sería la XL. La XC la voy a dibujar de aquí para abajo porque es negativa, así las hemos dibujado. XC. XL menos XC es, si dibujo desde aquí para abajo la XC, me dará la X, que es la reactancia. XL menos XC. Así. ¿Qué será esta altura? X. Y la impedancia será desde el comienzo de la R hasta donde termina la X. Hasta aquí. Y este ángulo de aquí entre la R y la Z es nuestro ángulo phi en este circuito RLC. Este gráfico de vectores tienes que metértelo en la cabeza porque es realmente lo importante de este circuito.
Una vez que tenemos todo esto, eh, lo que vamos a hacer es resolver pues un problema. Como siempre, vamos a dar valores. Por ejemplo, pues la R, vamos a ponerle 100 ohmios. La L es una autoinducción y se mide en henrios, mm, valores de milihenrios, son normales. Entonces la L vamos a poner, por ejemplo, 35 milihenrios. Mili es 10 a la menos 3. Y la capacidad se mide en faradios y vamos a poner, por ejemplo, 70 microfaradios. Es una unidad muy normal, el microfaradio. El micro es 10 a la menos 6. Y bueno, pues ya tenemos los valores de nuestra carga. Y aquí vamos a poner un valor de tensión pues de 380 voltios y 50 hercios. Es importante saber la frecuencia. Lo primero que hacemos es calcular la impedancia, Z, y la impedancia pues es la raíz cuadrada de R cuadrado más X cuadrado. La X es XL menos XT. XL es omega por L. XT 1 partido por omega C. Insisto en poner siempre las fórmulas. Omega por L, la XL. Omega por L, esta es la XT. Omega por L es 2 pi F. La frecuencia es 50, entonces sabemos que es 314,16 por la autoinducción 35 mili 10 a la menos 3. Y eso da, utilizando la calculadora, 10,99 ohmios. La X sub C, 1 partido por 314,16 por la C, que son 70 micro 10 a la menos 6 faradios. Y eso son 45,47. Vale. La X, volvemos hacia atrás, ya tenemos los valores de la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva. Y ahora venimos a calcular la reactancia total, que será la XL, 10,99 menos la XC, que son 45,47. Y son menos 34, aquí el signo es importante, menos 34,48 ohmios. Nos venimos aquí a la Z y será la raíz cuadrada de R 100 ohmios al cuadrado más la X menos 34,48 al cuadrado. Y eso son 105,77 ohmios. Ya tenemos la impedancia Z en módulo. Nos falta el argumento, se llama también así, o ángulo de la impedancia, que hemos dicho que se calcula como arco tangente de X partido por R. Arco tangente de, el signo he dicho que es importante, menos 34,48 partido por 100. Eso da menos 19,02 grados. Este es el ángulo de la impedancia, ¿vale? Queremos dibujar el
triángulo de impedancias? Pues vamos a empezar por dibujar un vector resistivo a 0 grados, que lo voy a llamar resistencia. Otro vector perpendicular inductivo, si estos son 100, el inductivo son 10, la décima parte, por aquí. Esta es la X sub E. Y la X sub C son 45,47 hacia abajo. 45,47. Y ahora cojo otro color, este por ejemplo, y si dibujo la XL, lo voy a dibujar primero, la XL negativa, aquí, pongo aquí la X sub L, lo que me queda hasta aquí es la X negativa hacia abajo, como vemos el resultado de la XL, de la X es la reactancia total, que son 34 negativos, menos 34, por eso va hacia abajo, negativo, menos 34,48 ohmios. Y la impedancia total, pues la tenemos aquí, desde aquí hasta aquí. Esta es Z y el ángulo phi, que nos da negativo, menos 19,02. Ya tenemos nuestra impedancia. La impedancia, claro, este es el 0. Estos son 0 grados y la Z desde el origen de coordenadas cae esos 19 grados hacia abajo, negativo. Vale. A esto es a lo que llamamos triángulo de impedancias. Pero tenemos que calcular más cosas. Y lo que tenemos que calcular, pues es la corriente de nuestro circuito. Y la corriente, por la ley de Ohm, pues va a ser la tensión de nuestro generador partido por la impedancia. Bueno, no es de nuestro generador, sino que realmente es esta tensión que tengo en la impedancia partido por el valor de la impedancia. Eso es la ley de Ohm. Aplicada, hay que aplicarla aquí en la carga. No con el valor de tensión de aquí, sino con el de aquí, pero coincide que como en este cable no tengo caída de tensión y en este tampoco, el valor de tensión de esta punta de la flecha es el mismo que este. Y el valor de tensión de este punto de la flecha es también igual a este. Por tanto, la tensión VG es igual a la VZ. La VZ que siempre la cogemos a 0 grados. Entonces, si cogemos a 0 grados la V de la Z son 380 a 0 grados y partido por la impedancia que hemos visto que son de módulo 105,77 y de ángulo el que tenemos aquí en la impedancia, menos 19,02. ¿Cómo dividimos esto? Pues el módulo entre el módulo, 380 entre 105,77. 3,59 amperios. Y de ángulo es el del numerador, que es 0, menos el del denominador, que es menos 19,02 grados. O sea, me da más 19,02 grados amperios. Esta es
la intensidad que vamos a tener. La intensidad siempre va a estar en fase con la resistencia. Entonces voy a ponerla aquí en rojo, la intensidad en fase con la resistencia. Y la tensión que tengo en la impedancia, estará en fase con la impedancia. O sea, a ver si me sale así, paralelo a ella, esta será la tensión V sub Z o V del generador. Entonces, la VZ, fijaros que está por debajo de la intensidad, y si yo estos dos vectores los giro hasta que la VZ esté a cero, VZ a 0 grados, la I me habrá quedado con 19 grados positivos. Y el phi 19,02. Ahí tenemos la intensidad que está adelantada por encima de la tensión. La intensidad está en adelanto, que es lo que entendemos por un circuito con carácter capacitivo, y por eso está en adelanto. Fíjate, el ángulo es negativo, pero al hacer el cociente, como está en negativo en el denominador, pasa a ser positivo. Por tanto, la intensidad tiene un ángulo mayor que el de la tensión, o intensidad por encima de la tensión. Podemos calcular más cosas. Podemos calcular pues la tensión que hay en cada una de esas cargas. La tensión V sub R, la tensión V sub L y la tensión V sub C. Bueno, tenemos aquí los valores de intensidad, el de resistencia, reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Vamos a calcular la tensión en la resistencia, la tensión que hay en extremos de la bobina y la tensión que hay en extremos del condensador. La tensión en extremos de la resistencia, aplicamos la ley de Ohm aquí, solamente a ese elemento. ¿Qué tensión va a tener V sub R? ¿Qué intensidad? Como está en un circuito en serie, la intensidad es I, la misma I que hemos calculado, la misma I. Entonces, al calcularlo, pues esto será la ley de Ohm, intensidad que pasa por la resistencia multiplicado por el valor de la resistencia, I por R. Y eso son 3,59. Si queréis hacerlo solamente en módulo, pues sería 3,59 por 100, 359 voltios. ¿Que lo queréis hacer con ángulos? Pues tampoco pasaba nada, más completo. I por R, 3,59. Esta es la intensidad que hemos visto que tiene 19,02 grados por la resistencia 100, que tiene de ángulo, al ser resistivo, 0. Me vuelve a dar los 359 y de ángulo 19,02 más 0, 19,02 voltios. La tensión en la bobina, ¿qué intensidad pasa por ella? La misma I, como vemos es el mismo cable, está en serie, pasa la I por aquí, pasa la I por aquí y pasa la I por aquí. Luego, cuando pasa por aquí, por la bobina, yo lo que hago es una especie de globo en el que tengo los parámetros eléctricos de este componente de la bobina, que son su reactancia, que es la reactancia inductiva, la corriente y la tensión. Si los conjugamos aquí, será V en la bobina, intensidad
por reactancia inductiva. I por R y por XL. Entonces, estos serían los 3,59, ángulo, lo podemos hacer con los ángulos 19,02, por la reactancia inductiva, que son 10,99, y de ángulo, como es una bobina, 90 grados, más 90 grados. Fijaros en el esquema de del triángulo de impedancias, como la reactancia inductiva va para arriba, son más 90 grados. La reactancia inductiva, por eso son 90 grados. Le pongo el valor que tiene y su ángulo. Y eso pues se multiplica módulo por módulo, y los argumentos es este más este. Cuando se multiplican se suman. Cuando se dividen dos complejos se restan. ¿Vale? 3,59 por 10,99, 39,45. Esto sería en módulo, y en argumento es este ángulo más este. 9 y 19 son 109,02 grados voltios. Y la VZ, la VC es la I por la XC. 3,59 ángulo 19,02 por la XC, que es 45,47, y de ángulo menos 90 grados, porque la XC, como vemos, va hacia abajo, ángulo menos 90 grados. Vale, lo tenemos ahí, 3,59 por 45,47, 163,23, y de ángulo es 19,02 menos 90, que son menos 70,98 grados. Vale, voltios. Estas son las tensiones. Bueno, pues vamos a ver si se cumple vectorialmente. Yo parto de una tensión de 380 voltios, los dibujo aquí. Este es mi generador, la tensión del generador. Voy a poner aquí ahora la tensión de la resistencia. La resistencia me dice que a 0 grados, ¿no? Aquí, perdón, a 19,02 positivos, 359, si estos son 380 voltios a 0 grados, pues la tensión en la resistencia es a 19 grados, una cosita así. Por aquí. Esta será la tensión en la resistencia. La tensión en la bobina, 39,45 de ángulo 109,02. 109, pues si estos son los 90, hasta aquí, 109, pues será así. Esta será la V. En la bobina, que si te das cuenta nos da perpendicular a la tensión de la resistencia. Y la del condensador, la tensión del condensador es 163, lo he dibujado un poco mal aquí, 163 de ángulo menos 70, que va a ser exactamente recorriendo en sentido contrario hasta aquí, ¿vale? Este será la V
un C. Y aquí lo tengo mal pintado, pero voy a retocar para que... Y aquí tenemos la tensión del generador, que son 380, 0 grados, ¿vale? La tensión a la resistencia, esto es el ángulo de los 19 con 0,2, que es el phi. Y este sería el esquema de tensiones. Aquí ahora, ¿qué nos quedaría por calcular? Pues la potencia activa, la reactiva y la aparente. Potencias. Potencia activa. La potencia, la P, es potencia activa y es la que nos dan las resistencias. La Q es la potencia reactiva y es la que nos dan las bobinas y condensadores. Y la aparente es la conjunción de las dos. Podríamos decir que es la potencia activa más J, números complejos, la potencia reactiva. O bien, en módulo, la raíz cuadrada de la activa al cuadrado más la reactiva al cuadrado. Activa, reactiva. P, Q y S. PQS, PQS. Activa, reactiva y aparente. Vale, entonces en este caso la potencia activa la tengo que calcular y la voy a calcular por R por I cuadrado. R por I cuadrado. Y R por I cuadrado es R son 100 y la intensidad eran, venimos a mirarla, la intensidad es 3,591902. Y lo dejamos así, esto es en valor absoluto, 3,59 al cuadrado por 100 nos da 1288,81 vatios. Esa es la P. La Q la vamos a tener como suma de dos Qs. Una es la Q inductiva, la que nos da las bobinas, la bobina de este circuito, y esa la calculamos como la reactancia inductiva por la intensidad al cuadrado. La reactancia inductiva eran 10,99 por la intensidad al cuadrado 3,59 al cuadrado. Eso da 141,64. Atento. La activa se mide en vatios, en honor a James Watt. La reactiva se mide en voltio amperios. Reactivos. La Q sub C será X sub C por intensidad al cuadrado, o sea, 45,47 por 3,59 al cuadrado. Vamos a ver, si la Q la vamos a calcular así, hay que ponerle un signo menos, porque la energía reactiva capacitiva es siempre negativa. La potencia reactiva de los condensadores siempre es negativa y la inductiva siempre es positiva. Luego aquí un menos, ¿vale? Menos 586,02 y lo mismo, se miden igual, Q sub L, Q sub C, voltioamperios reactivos.
Y la Q total va a ser la QL más la QC, que sabemos que es negativa. O sea, 141,64 menos 586,02 menos 444,38 voltioamperios reactivos. Y por último, para terminar, pues la potencia aparente de este circuito es la raíz cuadrada de 1288,81 al cuadrado más, que son menos, pero al elevarse al cuadrado se te va a quedar positivo, menos 444,38 al cuadrado, que es Pitágoras. Vale, eso me da 1363,26 o 27. Y fíjate, si las unidades de medida de la potencia reactiva son voltioamperios reactivos, resulta que la unidad de medida de la potencia aparente es solamente voltio amperio. No le ponga reactivos, ¿vale? Lo pongo aquí con este. Voltio amperios, la unidad de medida de la potencia aparente.